Daniel y Lorena y su equipo van a ser los que van a estar con vosotros durante hoy y mañana, machacando storytelling, business plan, ventas, o sea, vamos, os vais a terminar de ello fritos, pero como lo hacen de una forma tan atractiva, pues vais a disfrutar muchísimo. Mi nombre es Lorena Muñoz y nuestra historia comienza de esta manera. Había una vez una niña en el sur del mundo que le encantaba mirar las nubes pasar y ver cómo esas nubes tenían las enaguas mojadas. Si yo solo tuviese una fábrica que hiciese abrigos para nubes mojadas, estaría millonaria. Esa niña siguió creciendo, estudió comunicaciones, estudió periodismo, después estudió marketing y llegó a una multinacional, una empresa tecnológica llamada Xerox. Le dieron un puesto que fue directora de comunicaciones y marketing. Entonces, normalmente siempre se enfrentaba a lo que ella llamaba los gigantes egoístas, que eran los directores de finanzas, porque ella pedía y pedía presupuestos para hacer muchas campañas, para hacer mucho beneficio social. Sin embargo, todas las matemáticas de los negocios no siempre se conjugan con las matemáticas de la humanidad. Hasta que un día a esa niña se le ocurrió, cuando iban a lanzar una impresora por primera vez a color, se le ocurrió que el mejor plan de marketing era, con todo el dinero que había, para que pudiésemos durante muchas semanas salir en las portadas de los principales periódicos, que con ese dinero se financiara una campaña para pintar las casas más pobres de su ciudad, de los barrios más pobres, y que dijeran: Xerox trae color al mundo, o Xerox llena de color este barrio. Y ahí se enfrentó el mundo del corazón con el mundo del intelecto, el mundo de las ONG con el mundo de las finanzas. Y entonces ella tuvo que argumentar con números, con argumentos, tuvo que pasar por la espada de la lógica y entender que humanidad y negocio, que conciencia y negocio no son palabras que se tienen que dar la espalda. Aprendió que la gente buena tiene que tener poder, pero para que la gente buena tenga poder y para que el talento haga bailar el capital, tenemos que ser universales. Eso significa poder hablar de programas que sean, de proyectos que sean sustentables en lo social, pero también en las calculadoras y en las bolsas de valores. ¿Quién dijo que no? Si la riqueza alcanza para todos. Paralelamente, esa niña conoció a otro niño. Ese niño era el príncipe de los zorros, lo llamaban, y venía del norte de España, de Santander. A ellos les unían muchas cosas, pero fundamentalmente tenían un ardiente deseo de transformar el mundo, de crear nuevos mundos, de crear nuevos sistemas económicos que fueran más justos y donde por fin el talento hiciera bailar el capital. Él había trabajado también en multinacionales y dentro de esas multinacionales también estaba Telefónica. Qué curioso, ¿no? Telefónica, que uno tiende a veces a pensar en una empresa tradicional o fría, nos damos cuenta que es una empresa revolucionaria porque hoy precisamente esa Telefónica es la que nos alberga esta tarde aquí para ver cómo podemos cambiar el mundo, cómo cada uno de nosotros puede cambiar el mundo a partir de contar una historia. Y crearon una empresa que se llama Business Up. Y esa empresa tiene como fundamental objetivo ayudar a muchas personas por el mundo a llevar ideas a la realidad. Los emprendedores son los nuevos ejércitos que necesita el mundo. Ya no necesitamos militares, ni sacerdotes, ni intermediarios entre el cielo y nosotros. Necesitamos emprendedores con coraje, puros como vosotros. Tenemos que hacer florecer las utopías y para eso tenemos que ser concretos, ser los mejores, empezar a hablar de business plan, empezar a hablar de know-how, empezar a hablar de capital, empezar a hablar de estrategia, empezar a hablar de audiencias claves. Porque vosotros vais a cambiar historias, vidas ordinarias y las vais a transformar en vidas extraordinarias. Pero el equipo de los buenos no solo debe ser bueno y bondadoso, debe ser listo. Y para ser listo debemos hacer ese circuito que David nos anticipó. No rechazarlo, sino integrarlo, para que un día, más temprano que tarde, surja un nuevo ser humano
donde la humanidad se unifique y todos nos demos la mano. Muchas gracias. Vamos a hablar de cómo contar historias. Y en el fondo de cómo contar una historia pasa por una serie de elementos que vamos a ir explorando y que cuando lo compartáis con otras personas, esas personas entiendan claramente en qué proyecto estáis, se apasionen con el proyecto, entiendan la lógica financiera, potencial económico que tiene el proyecto y decidan meterse la mano en el bolsillo y financiar. ¿Cuál es el tracking? Es decir, el recorrido de Facebook hasta que salió a bolsa. Pues a lo mejor ha tenido 25 financiaciones. Me diréis, ya, pero es que Facebook es una empresa que tenía un sentido económico y la mía es un proyecto social. Entonces, ¿cómo yo voy a traer capital o voy a traer recursos durante 1, 2, 3, 4, 5 veces? De la misma forma, si tu proyecto va a cambiar la vida de mucha gente, ¿por qué no? Más razón tienes tú para luchar. Tenéis buenas ideas, fantásticas para la sociedad, son necesarias gente con capacidad de emprendimiento, son necesarias que las llevéis a cabo, pero vais a necesitar capital. Y no hay nada malo con pedir dinero. Una historia que sea emocionante, una historia que sea lógica y una historia que yo diga, meto 10.000, 20.000, 30.000 y sé que los voy a recuperar en algún momento. Las reglas del juego han cambiado. El juego no es el juego que conocimos nosotros en mi época. Hoy todo es posible, más posible que nunca, y depende de ti. Pero tú tienes que ser el primero que te lo creas. ¿En qué consiste las historias buenas? Que tienen una estructura concreta. Y en los negocios hay que saber contar historias. Lo primero es estar en una actitud, tanto de comunicación verbal como no verbal. Por lo tanto, tengo que usar un tipo de lenguaje universal que sea entendido por todos. Debo involucrarlo en esa historia, debo hacerlo mi cómplice. Si una historia es solo científica, lógica y no apela al corazón, solo serán números y estadísticas. Hay historias de inversores que estaban a punto de irse y una conexión emocional con el que estaba contando la historia les hizo quedarse y asociarse a ese proyecto. Y indudablemente todo se estructura a través del periplo del héroe. ¿Qué es el periplo del héroe? Todo héroe tiene un camino, es decir, hace un camino. Esas historias de cómo se vivía sin teléfono móvil, sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook, sin Twenty, era una forma de entender, bueno, cómo compartíamos, cómo nos relacionábamos, cómo vivíamos la vida. Nosotros somos los defensores absolutos del mundo digital, pero entendemos que no podemos perder lo básico, que es la capacidad de contar historias. Y tenéis que ser expertos en contar historias. No mentiras. Hay que ser honesto, íntegro y decir siempre la verdad. Pero hay que saber contar una historia de tu proyecto. ¿Cuál es tu llamada? ¿Qué es lo que te movió? ¿Qué es lo que te llevó a decir, voy, un problema no resuelto en la sociedad y creo que yo lo tengo que resolver?